Buenos días, queridos hermanos, hermanas. El Señor le bendiga, el Señor sea su paz, el Señor sea su roca, su fortaleza, la bendición de su vida. Le saluda el pastor Roberto Vega desde Denver, Colorado, de la iglesia Calvary Chapel en Green Valley Ranch. Un placer compartir con ustedes esta mañana de domingo la palabra del Señor, el mensaje de este día. Vamos a estar en esta mañana en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículos del 14 al 16. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 14 al 16. Yo leo para ustedes. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, Papá Dios, gracias en esta mañana por la oportunidad de venir delante de tu pueblo a compartir este mensaje. Gracias, Señor, porque tu palabra es para nosotros un alimento, es para nosotros vida, es para nosotros alegría, es para nosotros gracia. Espíritu Santo, dame tu unción, tómame de la cabeza a los pies para predicar este mensaje con toda la llenura espiritual que tú quieres derramar en tu pueblo, en las personas que escucharán y serán bendecidas con este mensaje. Te pido que dé fruto grandemente, como tu palabra también lo dice, Señor, al 30, al 60, al 100, y que sea, Señor, también un momento de tomar decisiones en nuestra vida cristiana para hacer las cosas bien. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La figura del sacerdote en el Antiguo Testamento viene a ser básicamente una figura de intermediario, es decir, alguien que se pone en medio de el penitente o el solicitante y Dios. Eso básicamente, en términos sencillos, es la figura del sacerdote. Desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, vemos la tribu de Leví, los levitas, que eran básicamente los sacerdotes. Ellos eran los encargados de ofrecer los sacrificios por el pueblo o por una persona para interceder u ofrecer o pedir cualquier cosa a Dios. Ese es el sacerdote. Definamos un poquito el sacerdote en sus cualidades para también entender esta porción escritural que esta mañana nosotros vamos a reflexionar, y nos vamos a dar cuenta que el sacerdote es alguien bien importante. Si nos vamos al Viejo Testamento, el sacerdote tenía toda una vestimenta, tenía toda una preparación, tenía todo un ritual, tenía básicamente una guía, ¿verdad?, a seguir, cosas a guardar, a cumplir, para ofrecer los diferentes sacrificios y guardar preceptos. El sacerdote debía de ser una persona consagrada a Dios. El libro de los Números nos habla en algún momento del nazireato, ¿verdad?, que eran los hombres consagrados a Dios desde su nacimiento. El sacerdote viene a ser una persona así, un hombre, porque el sacerdocio en el Antiguo Testamento es exclusivo para los hombres. Con esto no quiero entrar en polémicas de esas actuales, ¿verdad?, del género, ni nada que ver. Estamos hablando pura palabra de Dios, pero el sacerdocio del Antiguo Testamento de esa época es exclusivo de hombres. Y si nosotros leemos a Pablo, igual el ministerio sigue, el sacerdocio de Cristo sigue siendo para hombres. Como repito, esto no es para entrar en ningún tipo de polémica. Siendo ese sacerdocio que buscaba
hombres consagrados a Dios, hombres entregados a Dios, hombres en comunión con Dios, hombres que dependían del Señor. Ese es el sacerdocio. Yo se lo describo de una manera bien sencilla, mi querido hermano y hermana, porque lo que yo busco en esta mañana no es un estudio profundo, sino que usted entienda con facilidad la figura del sacerdote. El sacerdote es un hombre consagrado a Dios, que le sirve a Dios y que en algún momento se pone de intermediario entre el pueblo y Dios. Ese es el sacerdote. Y en algún momento la palabra de Dios nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios el Padre. En algún momento nos dice. Hoy creo que nos va a quedar clara la figura del sacerdote. Al tener clara la figura del sacerdote, ¿quién es? Porque brevemente lo he explicado, un hombre consagrado a Dios, que le sirve a Dios y que se pone en medio del pueblo o una persona para ofrecer a Dios sacrificios o peticiones, incluso alabanza, acción de gracias. Esa es la figura del sacerdote. Nos dice la carta a los Hebreos que tenemos que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, nuestro Señor Jesucristo, retengamos nuestra profesión, dice la carta a los Hebreos, nuestro sacerdocio. El Señor Jesucristo, al venir al mundo y hacer su muerte, al padecer su muerte, al padecer su cruz, al padecer toda esa ignominia, al Señor Jesús morir por nosotros, Él básicamente toma el papel de un sacerdote. Y Jesús era un hombre consagrado a Dios desde su nacimiento, ¿verdad? Por lo que comparaba en el libro de los Números, habla del nazireato, que eran los hombres consagrados a Dios desde su nacimiento. Jesucristo fue consagrado a Dios, era el Hijo de Dios. Y su papel vicario, sacerdotal, era ponerse en medio de Papá Dios y nosotros, la humanidad, para alcanzar nuestra salvación, para volver a una amistad con nuestro Señor amado, con nuestro Padre Celestial, que habíamos roto por el pecado, por la caída de Adán, por la caída de nuestros primeros padres, que estaba rota esa relación. Jesucristo viene, mediante su muerte, a ponerse en medio de nosotros, para reconciliarnos con el Padre. Por eso nos habla la carta a los Hebreos del gran sumo sacerdote. Mire cómo le pone la carta a los Hebreos el escritor sagrado, el gran sumo sacerdote. Y es que lo es, el gran sumo sacerdote. ¿Y por qué el gran sumo sacerdote? Porque no ha habido sacerdote en el mundo, ni habrá, ni existirá jamás, que pueda satisfacer la justicia de nuestro Padre amado en cuanto a nuestros pecados y perdonarnos y volver a Él en una amistad, volver al contacto con Dios. Solo Jesucristo pudo haber logrado eso. Solo nuestro amadísimo Señor Jesucristo pudo haber logrado semejante beneficio para usted y para mí. Normalmente los sacerdotes ofrecían sacrificios para expiar los pecados. Era, digamos, el trabajo primario, primordial. Eran en lo que más pasaban ocupados. No es de extrañarse, si somos pecadores, somos personas que cometemos pecado, somos personas que hacemos el mal. El sacerdote era su principal trabajo, ofrecer sacrificios expiatorios para el perdón de los pecados. Jesucristo, al ofrecerse Él en la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa, Él, al mismo tiempo de ser víctima y derramar su sangre preciosa por nosotros, esa sangre satisface la justicia divina. Es ahí donde entra el papel sacerdotal de Jesucristo. Él ha sido capaz de perdonar nuestros pecados. Él ha ofrecido un sacrificio eterno que ha satisfacido plenamente la justicia divina. Y al día de hoy ese sacrificio sigue siendo válido. Su cruz bendita
su sangre preciosa, sigue siendo un sacrificio válido que sigue agradando a Papá Dios. Quiero traer un pensamiento que había leído en un libro de un gran hombre de Dios, un poco desconocido para muchos, pero un hombre de Dios, Watchman Nee. Y decía este hombre de Dios, escribió muchos libros, pero en uno de sus libros dice que la sangre de Cristo es con la que nos presentamos delante del Padre, y que cuando el Padre nos mira la sangre de su Hijo en nosotros, y es por eso que Él nos perdona. Estaba leyendo ese libro de este gran hombre de Dios, y son tal vez reflexiones sencillas, pero son tan verdaderas, hermano, son tan reales. Me detengo en esto porque ¿sabe qué? A veces nosotros cometemos pecados, o hemos cometido pecados. No voy a nombrar ningún pecado, solo voy a nombrar el efecto. Pecados que nos sentimos horribles, nos sentimos vacíos, nos sentimos llenos de culpa, nos sentimos, perdón la palabra que voy a usar, pero nos sentimos como basura, nos sentimos horriblemente sucios, porque el pecado es lo que provoca en nosotros. Eso es lo que provoca el pecado en nosotros. Y así nos sentimos con una gran culpa. Ese es el trabajo de Satanás. Que nos comemos ese pecado y nos sentimos sucios, nos sentimos una porquería, nos sentimos culpados, nos sentimos solos, nos sentimos sin escapatoria. La sangre de Cristo, el sacrificio de Jesucristo, su sacerdocio, es capaz de ponérsele en medio, y que yo, aún con ese pecado asqueroso que yo he cometido, puedo recibir perdón, gracia, y ser agradable y acepto delante de la presencia bendita de nuestro Señor amado. Qué importante es entender que el único mediador entre los hombres y Dios, el único sacerdote eterno entre Dios y usted, es Jesucristo. No hay nadie más, mi amado hermano. No hay nadie más, por más que nos lo querramos inventar, por más que quisiéramos y deseáramos, no hay ningún otro mediador, otro sumo sacerdote capaz de expiar nuestra culpa, perdonar nuestros pecados, que se pueda poner en medio entre Dios y nosotros, si no es nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios le dice que Él es el sumo sacerdote y que retengamos nuestra profesión. ¿Qué quiere decir, mi amado hermano, que usted y yo somos sacerdotes para Dios el Padre? Mire, lo que la palabra nos dice es bien importante, que usted y yo somos sacerdotes. Claro, tenemos a nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, pero si nosotros leemos en la palabra de Dios que somos sacerdotes para Dios el Padre, ¿por qué nuestra vida no refleja ese sacerdocio de Cristo? ¿Por qué nuestra vida espiritual no llega a ese nivel? Y es que, ¿sabe qué? Hay palabras o hay frases en la palabra de Dios que nosotros, con mucho amor y respeto, se los digo, hermano, nosotros no creemos. Mire, hermano, yo se lo voy a decir de una manera bien tranquila, pero sincera y con amor. Muchos de nosotros, no creemos en la palabra de Dios. Muchos de nosotros, este libro bendito nos parece aburrido. Muchos llegamos a la palabra de Dios a leerla con sueño. Otros con la excusa de que hay que estudiar teología o muchos cursos para entenderla. Siempre hay una excusa, con sueño, con aburrimiento, siempre hay una excusa. Lo único que usted necesita para acercarse a este libro bendito es el Espíritu Santo y la oración. El problema es que nosotros no tenemos tiempo para orar. El problema es que no tenemos tiempo para leer la palabra. Esa es una gran realidad.
esta palabra, cuando nos dice que nosotros somos sacerdotes, ¿qué significa eso? ¿Qué nos está diciendo el escritor sagrado cuando dice que guardemos nuestra profesión, nuestro sacerdocio? Es decir, hermano, que nosotros podemos tener ese olor a Cristo, podemos ser también Cristo, reflejar las obras de Cristo en nosotros, y esas obras de Cristo en nosotros pueden acercar a la gente al Señor. Ese debería ser nuestro sacerdocio. Ese debería de ser nuestra aspiración. Si la palabra de Dios dice que somos sacerdotes para nuestro Señor, ¿cómo anda nuestro sacerdocio? El tema de hoy no es en sí mismo el sacerdocio, solo estoy haciendo un cuestionamiento. Me parece importante el cuestionamiento porque muchas ocasiones ni se entiende el sacerdocio de Cristo, menos el nuestro. Por eso a este mensaje yo le he querido llamar acerquémonos a su gracia. Así le he querido llamar yo a este tema, acerquémonos a su gracia. Y ese es el sacerdocio, es una gracia. El sacerdocio ofrece gracia. Mire, llegaba la persona, ofreció sacrificios, el sacerdote lo hacía por él o por ella, lo ofrecía a Dios y sus pecados eran perdonados. El sacerdote ofrecía gracia. Cristo nos ofrece gracia. Nosotros en nuestro sacerdocio, teniendo el buen olor a Cristo, siendo sujetos a Jesucristo, obedeciéndole en todo, nosotros también podemos ser agentes de gracia. Para ello necesitamos obviamente ser hombres y mujeres de oración, de búsqueda espiritual. Tenemos que incomodarnos, mi amado hermano y hermana. Tenemos que sentirnos verdaderamente incómodos. Se lo digo de corazón, si no oramos. Si usted no ora, si usted no está buscando al Señor, si usted no lee su palabra, y quiero detenerme un momento en esto. Yo en las últimas semanas le he estado insistiendo mucho en la oración, en la lectura de la palabra. Hermano, se lo digo no como algo obligatorio, no como algo de una disciplina de caerle un poco mal, porque a muchos no les gusta que se les repita lo mismo. Pero la realidad es, hermano, que no oramos. Perdóneme, pero no oramos. Y hay batallas duras allá afuera. Hay batallas, pero tremendas allá afuera. Y con oraciones de 10 segundos, hermano. Como dice un amigo, ¿verdad? Reprendemos un zancudo, vienen 500 más y nos pican, ¿verdad? La oración, el buscar al Señor, intimar con Dios, es tan importante para que nosotros recibamos su gracia. Miren, hermanos amados, este tema yo lo he reflexionado, lo he buscado en el Señor por un motivo. Normalmente, a veces que hablo con la gente, mucha gente se siente mal, fíjense, se siente mal o tal vez usted, bueno, yo mismo a veces me he sentido mal por cosas que uno hace, recuerdos, cosas que no hubiéramos querido hacer, que nos han lastimado tal vez, o que hemos lastimado a alguien. ¿Sabe? Me ponía a pensar, porque a veces la gente se nos acerca y nos cuenta cosas bien duras, bien difíciles, bien tristes, y uno se da cuenta que a veces uno tiene imágenes de las personas, y esas imágenes, cuando a veces nos vienen a contar, se van al suelo. Y qué bueno, mire, sabe que en la madurez que el Señor me ha permitido, a mí ya no me asusta que alguien de mucho recorrido me venga a decir que se equivocó. No me asusta. ¿Sabe por qué? Porque he aprendido en mi vida cristiana que yo soy pecador, que yo me puedo equivocar, que yo puedo fallarle a usted, que yo, líbreme Dios de eso, por supuesto, que el Señor me libre cada día, por eso es que día a día me consagro a Él, pero yo puedo ser una piedra de escándalo.
Si yo no estoy tomado de la bendita mano de mi Señor, hermano, yo me puedo caer. Usted se puede caer. Por eso es que uno viene y le dice todos los días, agárrese el Señor, dedíquese a la oración, busque su palabra, busque intimar con el Señor. Si nosotros, mis amados hermanos, no estamos buscando a Dios como Él merece y quiere, nuestra vida va a seguir como está. Uno escucha, mire, para ponerle ejemplos, a veces uno habla con los amigos que tal vez tenemos años de no verlos, o compañeros, más bien ni amigos, conocidos o compañeros de colegio. Ellos piensan que uno no ha cambiado y cuando lo saludan a uno, lo ven en la calle, lo primero que le invitan a uno es echarse un par, dice, un par ¿qué? De aguas, de Coca-Cola, o valga el comercial, no, un par de cervezas. Ese es el hombre viejo, ¿no? O lo ven a uno, hay que ir a bailar a la discoteca. O lo ven a uno, no, vamos allá y hacer, qué sé yo, a ver a personas que no deberíamos de ver. O buscar la tentación innecesariamente. A veces uno se topa con ese tipo de personas. A mí me ha pasado, y a veces uno solo guarda silencio, y cuando ya lo confrontan a uno y le preguntan, entonces ya uno le dice con tranquilidad, no, yo no sigo en esa vida. Y a veces me ha pasado que esas personas se sienten mal, se sienten acusadas, se sienten avergonzadas, se sienten como que metieron la pata con uno. Es un gran momento para evangelizar a las personas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos aquí dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Claro, el Señor entiende nuestras falencias, nuestras iniquidades, nuestras caídas, nuestras debilidades. Él las entiende. Él sabe que somos pecado. Pero la calidad del sumo sacerdocio de Jesucristo es que Él fue tentado en todo, pero Él nunca cometió pecado. Es decir, que Él entiende perfectamente en su papel, en su rol sacerdotal. Él entiende muy bien cuando usted le tiemblan las manos por querer ir a tomarse una cerveza. Y tal vez esa cerveza te ha destruido la vida, un matrimonio, tus hijos, tu vida, perder tu casa. ¿Cuánta gente no ha perdido tantas cosas por el bendito ese alcohol? ¡Qué desgracia de vicio! Y a veces es lo que más nos ponen en la mano, es lo que más nos ponen a nosotros, como que si fuera un escape de los más fáciles. Alcohol, o los amigos a ver mujeres, a los hombres, o las amigas a ver otros hombres, o ir a tal lugar. El mundo nos ofrece placeres que, lejos de mejorar nuestra vida espiritual o nuestros dolores espirituales, solo los postergan y los empeoran. Es como ponerle anestesia a una herida que está a punto de infectarse. La anestesia tiene esa característica. Ahora, si usted le pone anestesia a una herida y si está a punto de infectarse, como no le duele, le puede caer cualquier cosa. Pero si usted no cura esa herida se va a infectar. Los placeres del mundo son una especie de anestesia, es una especie de letargo, es simplemente alargar, postergar nuestro sufrimiento. Pero aquí el escritor sagrado nos está diciendo que el Señor Jesús, Él fue probado. Es decir, que Él te entiende cuando tú quieres agarrar esa cerveza. Es decir, que Él entiende cuando usted quiere agarrar su teléfono, hermano, hermana, y hablarle a esa persona que no tendrías por qué hablarle, porque usted es casado, porque usted es casada. Es decir, que el Señor entiende lo que usted está viendo en su teléfono y no debería de estarlo viendo.
Es decir, que el Señor entiende esas cosas que usted anda hablando que no debería andar hablando. Y usted me está entendiendo muy bien de lo que estoy hablando, mi amado hermano y hermana. Yo creo que usted es una persona inteligente, creo que es una persona llena de Dios, para darse cuenta que Dios no lo podemos engañar, no lo podemos esconder. Dios está viendo lo que hacemos, Dios sabe muy bien lo que hacemos. Dios no es tonto. A veces nosotros queremos hacerlo pasar como que si lo fuera, pero mi amado hermano, Dios no lo es. Dios no lo es. Dios sabe lo que usted anda haciendo. Pero como este mensaje yo lo quiero nombrar, acerquémonos a su gracia, lo que yo le pretendo decir es, en esta mañana de domingo, que si tengo un Dios que me entiende, que Dios vino en carne, así como yo, verdadero hombre, así un ser humano, que Él entiende lo que yo siento, solo vuelve un Dios misericordioso. Por eso es que Él entiende. Si Él es el creador de todo, Él es todopoderoso, Él está vivo y lleno de poder. A Él no lo venció la muerte, a Él no lo ha vencido nada ni nadie. Por eso al haber Él venido y experimentado las tentaciones sin pecado, Él es capaz de entendernos. Él es capaz de entenderme cuando yo estaba en el suelo, arrastrándome en mi pecado. Él es capaz de entenderte a ti, mi amado hermano o hermana, que probablemente te has estado arrastrando en el pecado. Jesús no viene con una espada o con un garrote esta mañana a decirte que te vas a ir al infierno o que ya no quiere nada contigo. Al contrario, mira lo que nos dice el escritor sagrado: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Mira, hermano, estas palabras quiero que las entienda una por una. Acerquémonos. ¿Qué es acercarse, hermano? Acercarse, hermano, a veces, un ejemplo muy sencillo, suponga que usted necesita en el trabajo, usted necesita una pieza o una llave o un papel. Usted sabe que allá está y que allá hay alguien que se lo puede dar, pero a veces nosotros padecemos de pena, que la pena no es más y nada menos que orgullo. Como somos unos grandes orgullosos, orgullosas, nos da pena ir a pedirle las cosas a la gente. Tenemos ahí reparos o cosas en el interior. Usted sabe que ahí está la solución. A veces no vamos a traer las cosas por pena, por orgullosos. La misma actitud tomamos con Jesucristo. Sabemos que el Señor está dispuesto a perdonar. Sabemos que el Señor entiende nuestro pecado y Él es nuestra única solución. Sabemos que Él sí puede liberarnos del pecado, pero nosotros nos quedamos viendo el pecado. Nosotros nos encariñamos con el pecado y lo hacemos nuestro. Y solo vemos al pecado. ¿Me está entendiendo? Es como que yo agarrara mi camisa e hiciera esto. Yo me estoy encerrando en mí mismo. No estoy viendo, no estoy dándome la oportunidad de ver a mi alrededor. Probablemente la ayuda está enfrente de mí, pero yo me encierro en sí mismo. Ese es el pecado. Eso es lo que provoca el pecado. El pecado te encierra. El pecado te aísla. El pecado te aleja. Y si solo ves el pecado, ay, hermanito, hermanita, días difíciles lo que usted estaría viviendo, está viviendo o ha vivido. Porque el pecado, cuando te aísla, te hace pedazos. Mira lo que dice el autor sagrado: acerquémonos. Y mira, hermano, acercarse a veces da miedo. Acercarse al Señor da miedo. Da miedo porque en el cristianismo, en algún sector, desafortunadamente, se nos enseñó más a tenerle miedo a Dios. Cuando digo miedo, es miedo literal. Es de tenerle miedo como que Él está con un gran garrote. O con un gran, no sé, con una gran espada para volarnos la cabeza. Cuando el escritor sagrado dice: acerquémonos.
acerquémonos. ¿Qué significa el acercarse? Estamos lejos tal vez. ¿Estás lejos? Estamos lejos del Señor. Acerquémonos. Y mire con qué ternura lo dice, con qué amor el Espíritu Santo inspiró la pluma de este escritor sagrado. Acerquémonos pues confiadamente. Acerquémonos con confianza. Hermano, Dios perdona nuestros pecados. Hoy no voy a nombrar pecados. Hoy no se los voy a nombrar. Ustedes saben qué anda, hermano, hermana. Dios conoce tu pecado. Dios conoce lo grave y doloroso que es tu pecado. Sí, no se le puede esconder al Señor, pero Dios, a través de esta pluma inspirada por el Espíritu Santo, nos dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y cuando Él habla de un trono de la gracia, es el trono donde está sentado nuestro amadísimo Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, el que sí, óigame, el que sí ha podido expiar nuestros pecados y volvernos a la amistad con Papá Dios. Acerquémonos con confianza. ¿En qué has andado? ¿En qué andas? Que no te querés acercar al Señor. ¿En qué andamos? Que al día de hoy somos excusas tras excusas tras excusas para no acercarnos a Él. Si la palabra de Dios nos dice: acercaos pues, acerquémonos confiadamente. ¿Qué es confianza, hermano? La confianza, muchos tenemos tal vez personas de confianza, así le llamamos, ¿verdad? Personas a quien les podemos confiar tal vez algún secreto o algo importante, porque sabemos que esas personas son de fiar, son de nuestra entera confianza. ¿Cuánto más Jesucristo? ¿Cuánto más esta palabra esta mañana? A pesar que probablemente hemos andado o andamos en las tinieblas del pecado, o andamos ahí donde no deberíamos andar, la palabra nos dice: acerquémonos confiadamente. ¿Sabe, hermano? Yo aprendí una lección bien dura. Y bien dura por cómo yo he sido en mi vida pasada. Yo recuerdo cuando yo era más joven, yo era bien duro a veces para señalar algún tipo de pecado con la gente. Era un poco grosero tal vez, y sin querer pude haber lastimado a más de alguna persona, porque yo me sentía más bueno que ellos. Y yo aprendí, hermano, aprendí con dolor y con tristeza, y dándome los dientes también. Aprendí que cuando uno reacciona con enojo ante el hermano o hermana que peca, y ese pecado es escandaloso, es porque nosotros tenemos mucha hipocresía en nuestro cristianismo, así como lo escucho. A veces, hermanos, nos vienen a contar que el hermano o la hermana cayó en una situación lamentable. ¿Sabe qué hacemos nosotros a veces? Señalar, enojarnos, condenarlo, criticarlo, juzgarlo, hundirla. Y hay un detallito que se mete ahí. Ahí detecta el fruto, hermano, hermana, ahí detecta el fruto. Se nos mete la calumnia. A veces el hermano y la hermana ha cometido un error, y nosotros, llamándonos a veces cristianos, le señalamos con calumnias. ¿Y quién es el padre de la calumnia? Que Dios lo reprenda. ¿Sí? Eso lo aprendí, mire, lo aprendí en mi vida cristiana, que un cristiano o uno que se haga llamar seguidor de Jesucristo, que ve caer a su hermano o a su hermana, y lo que siente es cólera, y lo que siente es desprecio, y juzgarlo y empezar a calumniarlo, es porque somos hipócritas. ¿Sí?
No es que vamos a ir a aplaudir al hermano, también a felicitarlo por lo que ha hecho, ¿verdad? Claro, es digno de exhortación, es digno de reprensión, sí, pero conforme a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que corrijamos con mansedumbre a nuestro hermano, a nuestra hermana. Y, ay, hermanito, pero así como nos comemos al hermano cuando ha metido la pata, o la hermana, unas grandes espadas que sacamos nosotros para volarle la cabeza, ¿cómo le vamos a mostrar la gracia a nuestro hermano? Esa es una lección de las que yo aprendí, que cuando uno ve caer a la gente y lo que uno primero siente es enojo, es porque somos hipócritas. Pero cuando uno ve caer a su hermano, a su hermana, y lo que siente, óigame bien, lo que siente es compasión, empatía, y cuando digo empatía no es que le está aprobando lo que hizo, pero lo que uno siente es misericordia, uno lo que siente es compasión, uno siente empatía, entonces nos estamos empezando a parecer a Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo con la mujer adúltera? Esa mujer fue descubierta en flagrante adulterio. Flagrantemente esa mujer había violado la ley y era digna de ser apedreada según la ley. Pero se fueron a topar a alguien que era la ley, y ese era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en persona era la satisfacción completa de la ley. Estos bandidos querían venir a decirle a quien satisfacía plenamente las exigencias de la ley, matar a alguien en nombre de esa ley. Por eso es que Jesús, miren la reacción que tuvo con los hipócritas, fue bien duro. Al que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ay, hermano, la frase es bien dura. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo lo que hizo fue que las personas se vieran hacia adentro. Y dice que entre los más viejos sí fueron primero. Pues sí, entre más años tenemos más cosas que guardar, desafortunadamente, ¿verdad? Sí, Jesucristo lo hizo ver hacia adentro, le hizo ver la podedumbre que tenían adentro, su hipocresía, toda la inmundicia que tenían adentro, se las hizo ver. ¿Qué les quedó? Irse. Como trató a la mujer adúltera, con amor, con empatía. Eso lo aprendí, mire hermano, solo aprendí, me costó años aprender eso, pero aprendí que si uno mira a su hermano caer o hermana caer y lo que siente es cólera o ganas de juzgarlo, es porque somos hipócritas. Pero si sentimos compasión, si sentimos un poquito de empatía por esa gente, nos estamos comenzando a parecer a Jesucristo. Hay que corregir a las personas, sí, pero sí, hermano, no vas a ir a ganar nada con gritarle, no vas a ganar nada pegándole, maltratándolo, desquitándote. Tristemente vemos en este mundo lleno de tantas cosas que son las armas más comunes. Acerquémonos con confianza. Y esto no es como que feria, ¿verdad? Dios perdona y no me arrepiento y pecado bien grave y me autoperdono yo solo. No. Uno se puede engañar, hermano. Es más, mucha gente se ha engañado de que Dios le ha perdonado X o tal pecado, pero se viven recordando de eso y siguen sintiendo culpa toda la vida. Solamente el Espíritu Santo de Dios te va a dar testimonio en tu vida del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos donde Jesucristo. Contémosle nuestros pecados. Contémosle nuestras debilidades. Contémosles nuestros secretitos que nadie sabe. Acerquémonos al trono de la gracia, hermano. Mire, esto de la calumnia, hermano, es tan terrible. A veces uno se da cuenta de que personas han guardado secretos por años y años y años y se lo confiaron a alguien y ese alguien en un enojo le soltó el secreto. Y como a los seres humanos muchas veces nos gusta hacer leña del árbol caído, ahí anda la habladuría y todo. Hacemos mucho daño. Acerquémonos
acerquémonos al Señor. No permitamos que nuestras cosas del pasado vengan y nos hagan presa toda la vida. ¿Cuántos años vamos a cargar lo del pasado? Hay que acercarse al trono de la gracia. Hay que platicar con el Señor Jesús nuestras cosas. Mire, esta enseñanza se la estoy dando así en un tono amigable, como que yo estuviera hablando con usted frente a frente, persona a persona. Porque necesitamos, mi amado hermano y hermana, platicar con Jesucristo. Porque su palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Qué fue lo que alcanzó la mujer adúltera? Misericordia. Si toda la gente, hermano, lo que tenían los grandes, imagino los grandes tetutes, ¿verdad? Que tenían primero para pegarle la pedrada a la mujer. Si esa mujer lo que le esperaban era un montón de piedras. ¿Qué es lo que le esperaba? Piedras. ¿Qué logró Jesucristo para ella? Misericordia. Esa mujer adúltera, que era un pecado detestable, cualquier pecado es detestable, pero para los judíos ese pecado en particular era como escándalo, era bien escandaloso, al punto que merecían ser apedreadas. Pero mira, Jesucristo le alcanza misericordia a esa mujer. ¿Cómo no te va a alcanzar misericordia a ti, amado hermano, amada hermana? Si el Señor a usted lo ama, el Señor a usted le quiere ofrecer su mano esta mañana y decirle: hijo, hija, aquí estoy, acércate al trono de mi gracia, conversemos tus pecados. Yo quiero darte mi misericordia, alcanza misericordia. Si el Señor no te acusa, mira qué preciosas las palabras que le pregunta Jesucristo a esa mujer. Esa mujer, hermano, imagínese, la mujer tenía miedo, hermano. Imagínese, usted tiene una pistola aquí en la cabeza, que lo están amenazando, que lo van a matar. Y que le están gritando que usted merece la muerte y que lo van a matar. ¿Cómo nos sentiríamos ante una amenaza de esa índole? Nos sentiríamos angustiados, nos sentiríamos desesperadamente miedosos, no sé cómo explicárselo. Me imagino que estaríamos en un pánico total. Estaríamos en pánico, estaríamos quizás inmovilizados. Sería un sentimiento espantoso. Inmovilizados, porque estamos amenazados. Y en ese momento llegara una mano, quitar esa arma y dijera: no pasa nada. Ese es Jesucristo. El diablo tal vez te tiene aquí una pistola diciéndote: no servís para nada, de esta no salís, vos sos mío, mira lo que hiciste, y todos se van a dar cuenta. Satanás, a quien Dios reprenda, él solamente va a hacer lo que le hizo a esa mujer, acusarla. Pero ¿quién estaba en medio de ella? Jesucristo. Y qué precioso lo que le pregunta: ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer, ya llena de miedo, esperando la piedra, quizás se atrevió a levantar la vista y decir: nadie alcanzó misericordia. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo tampoco. No le alegran a usted estas cosas, hermano. A mí me alegran, me llenan de gozo, fíjese. Y se lo predico así como que yo estuviera platicando cuando está en su casa. Jesús ofrece su mano, platica con nosotros, aleja a nuestros enemigos. Si usted se acerca al trono de la gracia para alcanzar misericordia de lo que usted está viviendo, el Señor va a alejar sus enemigos. En los salmos, sobre todo, usted va a leer que dice: y Él dispersará a vuestros enemigos. Hermano, estás viviendo una guerra espiritual tremenda. Estás viviendo una guerra
realmente fuerte, espiritual, te voy a dar un secreto. Acércate al trono de gracia. Habla con el Señor tu angustia, tu preocupación, tu situación que te está haciendo la vida más difícil y dura. Acércate a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque en la medida que tú le expresas a Jesús lo que te está pasando, Jesús dispersa a tus enemigos. Jesús dispersa a los demonios. Jesús dispersa los problemas. Jesús dispersa el temor. Jesús dispersa cualquier cosa. Y cuando nosotros abrimos los ojos, seremos como esa mujer. Y Jesús nos preguntará, mira ahí dónde está tu problema. Mira ahí dónde están los que te acusan. Mira ahí dónde está el pecado que te hacía pedazos. Mira ahí dónde está la situación que te estaba haciendo sufrir. Mira cualquier cosa. Y levantaremos los ojos y diremos, no, pues no está. ¿Por qué, hermano? Porque lo que nosotros estábamos con miedo, tal vez, o con una gran confianza en el trono de la gracia, en ese mismo momento, ese trono de la gracia estaba dispersando a nuestros enemigos. Y alcanzamos misericordia. Y hallamos socorro. Hallamos el oportuno socorro. Estas últimas semanas he estado platicando con con algunos hermanos. Mucho sufrimiento, hermano, mucho sufrimiento. Hay un hermano muy querido, un hombre muy espiritual, y él no estaba renegando, simplemente me estaba abriendo su corazón y me dice, días de mucho dolor, hermano, me dice, mucho dolor, pero hay que ir delante del Señor. Cuando nosotros pasamos por situaciones de pecado o de enfermedad o de ver sufrir a alguien, porque eso es lo que estaba hablando yo con este gran amigo mío, que él ha visto padecer mucho a su papá por una enfermedad, ha visto cómo se ha deteriorado y le hemos pedido insistentemente al Señor misericordia. Y claro, ver sufrir a alguien nos afecta, pero al acercarme al trono de la gracia, me doy cuenta que aún en esas cosas Jesucristo muestra su consuelo y Él da un socorro oportuno. Quiero terminar esta prédica poniendo en contexto algo. ¿Usted recuerda cuando Jesús fue visitado por un centurión en el Evangelio de Juan, que le dice que su hijo está enfermo? Y Jesús le dice que se vaya y que su hijo está sano, y que ese hombre creyó, y que al siguiente día sus siervos le salen a encontrar y le dijo que como a las horas, creo que eran como a las 7, creo que era la hora que decía, su hijo había sido sano, que era la hora en la cual Jesús le había proclamado. ¿Sabe qué? Ese momento de Jesús, cuando Jesús proclama desde acá, y estando ese niño a no sé cuántos kilómetros o millas, no sabemos la distancia, nos hace saber Jesús que espiritualmente entre nosotros no hay distancias. Por tanto, hermano, nuestra oración, nuestra búsqueda no debe de tener distancia. No importa que su mamá, su papá, su amigo, quien esté a miles de kilómetros de usted, si usted se acerca al trono de la gracia, usted va a alcanzar misericordia y oportuno socorro, aún para los que están lejos. Ya el Señor nos dio un ejemplo. Vete, tu hijo está curado. ¿Cómo esa palabra de Jesús tuvo efectividad a tantos kilómetros? Porque Él es Señor. Él nos está dando una enseñanza que es posible. Y su palabra dice que haremos cosas aún mayores. Entonces, quiero terminar con ese detalle animándola, hermano, hermana, que el oportuno socorro está disponible para usted cuando nos acerquemos al trono de la gracia.
y alcanzaremos misericordia y socorro oportuno, pero también para los demás, también para esas personas que tenemos lejos, también para las personas que no están físicamente aquí con nosotros, pero están en otro lugar. El Señor nos ha demostrado que Él siempre está dispuesto a estrechar la mano. Depende de nosotros tomar la decisión. Yo esta mañana la invito a que nos vayamos al trono de la gracia. Busquemos al Señor Jesucristo. Mire, hermano, le voy a contar un secreto bien sencillo. Mire, además le voy a abrir un poquito mi corazón para que vea que no es difícil, hombre. Mire, ¿sabe qué es lo que yo hago a veces cuando quiero orar o quiero un espacio a solas con el Señor? Mire, agarro mi celular y tengo por ahí mi par de audífonos ahí, me pongo mis audífonos, busco mi alabanza que tanto me gusta, me la pongo y a veces oigo hasta 3, 4 veces la misma alabanza y se la canto al Señor. Y le digo, Señor, perdóname, pero a mí esta alabanza me gusta cantártela. Y se la canto y medito la alabanza. Y la medito y la escucho. Y si me siento tal vez cargado, necesito orar porque me han contado, me pongo alguna cancioncita de adoración ahí suavecito. No porque yo quiera manipular mis sentimientos, no, es porque a veces hay ruido en el exterior. Entonces me dispongo con esas melodías instrumentales y comienzo a darme un momento, unos 10, 15 minutos, caminar o estar sentado, pensar, meditar, y cuando ya mi alma logra sosiego, comienzo a hablar con el Señor. No es difícil, hermano, es cosa de querer. Se lo dice alguien que se ha acercado al trono de la gracia y ha alcanzado misericordia. No tiene sentido que yo le cuente mi vida, no soy yo el centro, pero sí le puedo decir que mi vida, hermana, estuvo llena de muchas cosas de las cuales yo me arrepiento, y solo Él pudo hacerme un hombre nuevo. Tome una decisión, Él lo está esperando, Él lo ama, Él la ama, Él quiere hacer algo con usted. Tome una decisión, ahí donde está. Oremos en esta mañana de domingo, acerquémonos a ese trono de la gracia. Bendito Dios, gracias en esta mañana de domingo por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirme escuchar tu palabra, por llamarme, Señor, por hablarme, por mostrarme, Señor, que tú siempre estás dispuesto, estás abierto, estás deseoso que nos acerquemos a ti para alcanzar misericordia. Porque eres un Dios bueno, eres un Dios clemente, eres un Dios compasivo, eres un Dios misericordioso. Tú, Señor, no escondes tu oído para aquel que te busca. Tú no escondes tu rostro para aquel que te busca. Tú siempre, Señor, estás disponible para aquel que te clama, para aquel que te abre el corazón, para aquel que te invoca en el día de la angustia, en el día de la necesidad. Señor, yo te busco esta mañana, yo te necesito esta mañana. Yo quiero hacer las paces contigo, Señor. Si en algo, Señor, si yo te he fallado, Señor, si yo te he dejado solo, si yo he hecho lo que no te agrada, Señor amado, perdona mis pecados. Yo me quiero reconciliar contigo, Señor Jesucristo. Yo quiero realmente entregarte mi vida. Mi vida no tiene sentido así como yo la llevo. Por eso me acerco al trono de la gracia con la confianza de alcanzar misericordia de ti, Señor amado. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros que te clamamos, que te buscamos, y que tu mano bendita nos cuide y nos proteja. Señor, gracias esta mañana porque tu misericordia es manifiesta, tu misericordia es para siempre. Yo, Señor, dejo mi vida en tus manos y te pido que el Espíritu Santo sea mi gran aliado, que no me deje, que yo, Señor, pueda desesperarme de tu presencia. Para ello necesito el Espíritu Santo. Necesito la guía del Espíritu Santo para buscarte en oración, para buscarte en la lectura de la palabra, para meditar, Señor, para no desesperarme, para mantenerme lleno y confiado de las promesas que tú
tienes para mí. Espíritu Santo, quédate conmigo y con tu unción en mi vida para seguir y acercarme siempre al trono de la gracia y alcanzar misericordia. Te he orado, Señor amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Que el Señor le bendiga, que el Señor sea su fuerza, que el Señor sea su alegría. Hermano, acérquese al trono de la gracia. Ahí hay misericordia, que tan bien y tanta falta nos hace falta a nosotros, ¿verdad? Tanta falta y tanto bien nos haría. Dios le bendiga. Le saluda desde Denver, Colorado, Pastor Roberto Vega, en la iglesia de Green Valley Ranch. Un saludo, un abrazo.